Ahora vamos a hablar un poco más de las neuronas, ¿ya? Entonces, si quisiéramos hacer una clasificación así súper gruesa de la morfología de las neuronas, podemos hablar de que en general las neuronas hay una proporción de la población que son multipolares, que tienen esta estructura, que tienen un árbol que se llama árbol dendríticos cerca en el soma de la neurona, ¿ya? El soma donde está el núcleo, al igual que cualquier otra célula, tiene un axón y tienen un terminal sináptico que puede estar cerca, como en el caso del sistema nervioso central, o puede ser muy lejos, hasta casi 1 metro, por ejemplo, entre las neuronas que están aquí en la médula espinal y que llegan al talón, por ejemplo. Eso es un axón bastante largo, ¿ya? Están estas otras células que son medias extrañas, que son las bipolares, que son las que hay en la retina, por ejemplo, ¿ya? Y están las células que se llaman unipolares, que son las que están, por ejemplo, comunicando nuestros receptores sensoriales con la médula o los músculos con la médula, ¿ya? En el sistema nervioso central, y eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso central, el tipo que predomina son estas las multipolares, ¿ya? Pero hay una diversidad, exquisita diversidad, que yo se las voy a mostrar en pleno cuando veamos eso, de formas de neuronas. Pero en general, como que uno en el colegio aprendió la típica neurona así con el soma, el axón largo, eso en general son neuronas motoras, ¿ya? De esas no hay en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, una especie de mito que hay es que nosotros como que tenemos las neuronas y que como que funcionan con electricidad. De hecho, las típicas animaciones que uno encuentra ahí de la sinapsis, como que tiene unos rayos así. Entonces uno tiene como la tendencia a pensar de que el sistema nervioso funciona como si fueran como pequeñas pilas. Inclusive se han hecho películas como esta. ¿De qué película es esta? Matrix, ya. Película muy vieja para ustedes, sorry. ¿Ya? Entonces, la tesis fundamental de esa película es que debido a que los organismos vivientes tienen electricidad, pueden ser ocupados como baterías, ¿ya? Lo cual, como ustedes ya saben un poco más de física, y si no lo sabían, lo van a saber ahora, eso no es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, uno puede tomar un multímetro o, bueno, digamos el nombre formal, un voltímetro, es decir, un aparato para medir voltaje. Uno le puede medir un cierto voltaje a las neuronas en el cerebro, ¿ya? Pero eso no significa de que las neuronas se comporten como pilas, ¿ya? Si tuvieron física en el colegio, las neuronas se parecen más a un condensador, ¿ya? Es algo que tiene un voltaje asociado, pero no puede entregar electrones para que funcione un motor o las máquinas que matan a otros seres humanos, como en el caso de esta película, ¿ya? No tienen lo que se llama fuerza electromotriz, es decir, capaz de generar un flujo de corriente para hacer funcionar maquinaria o luces o lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces el supuesto fundamental de esta película, que es muy buena, está totalmente equivocado. No obstante eso, vamos a hablar de voltajes en lo que queda de esta clase. Y vamos a hablar de esta cosa bien misteriosa que es el potencial de membrana, ¿ya? ¿Cómo se genera el potencial de membrana? Yo sé que tal vez en sus clases ustedes tienen química, ¿no? ¿Ya? Tal vez vieron un poco de esto. A ver, cosas que les van a sonar familiares, pero ahora las vamos a ver en el contexto de las neuronas. Entonces, vamos a ver cómo se establece el potencial de membrana en una neurona. De tal manera que podemos decir de que la neurona tiene voltajes, ¿ya? Entonces, aquí no se ve, a ver, bueno, ¿se ve o no? ¿Qué cosas sabemos de la clase anterior? Que una neurona está llena de potasio. Entonces aquí tenemos
un potasio acá, otro potasio acá, y tenemos poco potasio acá, ¿ya? Entonces ahí, si no se alcanza a ver los números, ahí dice 150 milimolar o milimoles por litro, ¿ya? Adentro de la célula de potasio. Y por acá dice, en chiquitito, dice 5 milimolar. Entonces esa es la situación en una neurona que es mantenida por un actor que está aquí, que se ve en chiquitito, que se llama la bomba sodio-potasio. Y el trabajo de la bomba sodio-potasio es, por cada 2 potasios que mete para adentro, saca 3 sodios, ¿ya? Y eso nosotros sabemos que consume energía. Y consume bastante energía, ¿ya? Eso sumado a las otras actividades que vamos a ir viendo de las neuronas en el sistema nervioso central es bastante energía. Aproximadamente el 25% de lo que nosotros consumimos de calorías se va para nuestro cerebro, ¿ya? Por eso, si ustedes no toman desayuno para esta clase de las 8 de la mañana, les va a ir mal, ¿ya? Necesitan energía para que su cerebro funcione, ¿ya? Y es bastante energía. 1/4 de la energía que consumen en el día no tiene que ver con que se vayan a bailar reggaetón los días viernes y esas cosas, sino que tiene que ver con que ustedes reflexionen acerca del reggaetón y de las cosas que le han pasado en la vida con el cerebro, y eso consume energía, ¿ya? Entonces, como un 25%, eso es harto, ¿ya? Entonces, la situación base, fíjense que aquí estamos hablando de, la célula aquí está ejemplificada como una rayita nomás, una membrana, ¿ya? Y no estamos haciendo nada más, ¿ya? Entonces, la situación base es que tenemos 150 milimolar de potasio al interior de la célula, 5 milimolar de potasio al exterior, y esa situación es mantenida en el tiempo por esta llamada bomba sodio-potasio, ¿ya? Que lo que hace es meter potasio, sacar sodio. Entonces, ¿qué pasa ahora al interior de la célula? Resulta que la mayoría de si estamos hablando de carga eléctrica, la mayoría de las cargas eléctricas que están presentes al interior de la célula son negativas. Las proteínas, en general, están todas cargadas negativamente, ¿ya? También hay otros iones, como aquí está dibujado en chiquitito, el ion cloruro, que está al interior de la célula. Entonces, uno podría decir, sí, más o menos la carga al interior de la célula está más o menos balanceada. Ojo, no estamos hablando de concentración, estamos hablando de carga. Entonces, sí hay carga positiva, están los potasios aquí, pero también hay carga negativa respecto a los cloruros, a las proteínas que tienen carga negativa. Entonces, podríamos decir que en esta situación, tal como está puesto aquí, hay un cierto balance de carga, ¿ya? Pero esta no es la situación real. La situación real es que, ya la hemos visto, tenemos estas aperturas a través de la membrana que se llaman canales, ¿ya? Por donde tiende a salir el potasio. Entonces, tenemos un canal por aquí, salió el potasio, tenemos otro canal por acá donde está saliendo el potasio, ¿ya? ¿Y por qué salen? Porque obviamente salen en favor de su gradiente de concentración, porque hay más potasio aquí adentro que afuera, entonces el potasio tiende a salir. Entonces, primera cosa, el potasio tiende a salir cuando le damos la oportunidad de que el potasio salga
al exterior de la célula, va a salir en favor de su gradiente de concentración a través de esto que se llaman canales de potasio, que son específicos para el potasio. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que si esto lo dejamos funcionar un rato, ¿ya? Como que después de un rato, claro, empieza a salir carga positiva, pero como que se va quedando más carga negativa atrás. O sea, se rompe este balance de carga que teníamos inicialmente en nuestra caricatura y empieza a salir esta carga positiva, pero la carga negativa adentro empieza como a sumarse, entonces que hay una negativa por acá, otra por acá, y aparece esta como gran negatividad aquí al medio, como que se tiende a poner más negativo el interior de la célula. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que les va a pasar a estos iones de potasio? Entonces, primero ya dijimos que van a tender a salir fuera de la célula por un gradiente de concentración. Pero empieza a cambiar la carga en mi célula. Entonces, ¿qué va a tender a pasarle a estos iones de potasio? ¿Qué creen ustedes? Entonces, aquí está la membrana, aquí hay mucho potasio, allá hay poco potasio. Entonces, los potasios, a echar una puerta, bienvenido, adelante, tienden a irse para allá, y adiós, carga negativa. Pero la carga negativa empieza a ponerse más grande. Entonces va el potasio así y trata de caminar, oye, pero la carga negativa me está trayendo, ¿ya? Entonces la carga negativa empieza a, oye, qué buena aquí la superficie, puede hacerla, está súper resbalosa. Empieza a aparecer esta carga negativa que se contrapone al movimiento del ion, tiende a atraerlo, ¿ya? Interesante, tenemos otro fenómeno interesante. Entonces, aparece esta flecha amarilla, que es como la tendencia de que el ion positivo está siendo jalado hacia el interior, tirado hacia el interior. Entonces aparece esta fuerza que se contrapone al movimiento de los iones. Ok, entonces, esta cosa que le he mostrado en etapas, si nosotros hiciéramos un gráfico, ¿ya? Entonces aquí vamos a resaltar un poco sobre el gráfico. Este es un gráfico que está acá en rojo. Aquí es tiempo. Y aquí es la concentración de potasio, dice out. La concentración de potasio que está afuera. ¿Ya? Entonces a tiempo cero, cuando no teníamos ningún tipo de canal, la variación de concentración de potasio afuera era cero, pero en la medida que pusimos esos canales, o sea, si le puedo, perdón, para ser justo, la concentración era 5 milimolar. No. Ya les voy a explicar por qué eso. Empieza a salir el potasio en la medida que transcurre el tiempo. Entonces, si dibujamos acá el potencial de membrana, también versus el tiempo, al principio teníamos que era cero, es decir, había un cierto balance entre las cargas positivas y negativas cuando no teníamos los iones metidos. O sea, perdón, los canales iónicos metidos. Entonces empezó a fluir el potasio y el interior de la célula empezó a ponerse cada vez más negativo. ¿Ya? Y si esto lo dejamos funcionar un tiempo, aquí dice menos 92 milivolts. Si dejamos funcionar esto un tiempo, con los valores de concentración que teníamos al principio, que era 5 milimolar afuera
pongámosle out, y 150 milimolar in. Después de un tiempo, como tenemos que empieza a aparecer esta negatividad, va a llegar negativo, pero no al infinito, hasta menos 92, hasta cuando los iones de sodio, perdón, de potasio que intentan salir, se van a tener que devolver. O dicho de otra manera, el flujo neto de los iones de potasio que están saliendo fuera de la célula es igual al flujo neto de los iones potasio que se ven atraídos al interior de la célula producto de la carga negativa. ¿Ya? Entonces esta situación de acá sería el equilibrio. Esto es lo que se llama el potencial de equilibrio para el potasio. Ya vamos a llegar al potencial de membrana de una neurona, que es la suma de varios potenciales de equilibrio de los iones involucrados. Aquí estamos viendo el caso de un ion. ¿Ya? Entonces esto se llama, en inglés es el potencial de equilibrio del potasio. ¿Ya? Y eso es más o menos 90 milivolts. Ya, pero esta es la descripción paso a paso y espero que de aquí en adelante no se olvide nunca más cómo se establece un equilibrio que es equilibrio electroquímico. ¿Ya? Equilibrio químico en términos de que hay un ion que está fluyendo y se mueve en favor de su gradiente de concentración para allá, y electro porque ese movimiento hacia allá está limitado por la carga negativa que dejamos acá atrás en la célula. Y esa situación en que la cantidad de iones que sale producto del gradiente de concentración sale para allá, y la cantidad de iones que se tienen que devolver producto de la atracción por carga eléctrica, esa situación se llama el potencial de equilibrio del ion en particular. Y el potencial de equilibrio del potasio es alrededor de menos 90 milivolts. Entonces a la compañera se le encendió ahí una alarma, dijo, oiga, pero a mí me han enseñado toda la vida que el potencial de las membranas es como menos 70 milivolts. ¿Ya? Entonces ya vamos para eso. Entonces, esto que se está explicado con pera y manzana, en realidad esto tiene una fórmula para ser expresada que se llama el potencial de equilibrio de Nernst, ¿ya? Que tiene esta fórmula muy complicada que es el potencial de membranas, la constante R, la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, partido por la valencia del ion que se está moviendo, por la constante de Faraday, por el logaritmo natural de la concentración de iones fuera de la membrana, partido por la concentración de iones adentro de la membrana. ¿Ya? Ya, pero eso es como medio complicado, ¿ya? Y esto es genérico. Pero existe una fórmula de la ecuación de Nernst para los biólogos, es decir, lo que les interesa a las neuronas, que es esa otra. Que es puesto, como dice aquí, fórmula con ajustes para 25 grados Celsius, logaritmo en base 10 y milivolts, ¿ya? Entonces la ecuación de Nernst llevada al mundo de las neuronas se ve así. 60 partido por la valencia del ion, que en el caso del sodio, el potasio y el cloro es 1, ¿ya? En el caso del calcio, que es otro ion importante, es 2. El logaritmo de la concentración del ion que está adentro partido por la concentración del ion que está afuera. Y eso, y el número 60 es porque ahí está la escala en milivolts, ¿ya? Entonces esa es la fórmula que uno usaría para calcular el potencial de membrana de un ion en el contexto de las células, ¿ya? Ok, pero eso es un ion.
Entonces, a mí me costó hacer el siguiente ejercicio porque no lo había hecho nunca. A ver, ¿qué valor da aquí, dado la ecuación que está ya para esta situación? ¿Qué? Todas las células tienen potencial de membrana. Y esa pregunta, me gustó esa pregunta porque, por ejemplo, las células gliales que yo se las presenté hace un rato, tienen potencial de membrana de menos 80. ¿A qué les suena menos 80? ¿Cuál será el ion más importante que se mueve a través de las membranas de las células gliales? No. Pues lo acabamos de ver, potasio. Se parece, o sea, no tienen que ser exactos, pero se parece al potasio, ¿ya? Entonces, en el caso de las células gliales, su potencial de membrana, es decir, uno va con algún instrumento para medir el voltaje, es menos 80. Entonces, parecido al potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Son muy negativas. Eso quiere decir que el principal ion que se está moviendo en la membrana de una célula glial es potasio. En el caso de las neuronas es menos 70, entonces hay algo más que se está moviendo. Entonces, aquí tenemos la siguiente situación experimental virtual. Tenemos una membrana que tiene canales de potasio, es decir, son específicos para el ion potasio. Y un gradiente de concentración en que acá tenemos 140 milimolar de potasio, y esto lo vamos a llamar el potasio in adentro, y tenemos 5 milimolar de potasio out. Ok, entonces dada esa situación ahí, ¿cuál es el potencial de equilibrio para ese ion? Entonces uno saca el celular y los celulares tienen calculadora, ¿ya? Y lo interesante que yo pensaba que tenían que instalar una app, al menos mi celular, mi calculadora, yo la puedo transformar en calculadora científica. No sé la de ustedes. Entonces, ¿cuánto es ese valor ahí? A ver quién lo calcula. Yo ya lo hice, ¿ya? Así que yo ya sé lo que da. ¿Mm? ¿Pero 86 pelado? ¿O 86 coma? Ya, 86, o sea, 87. Entonces, el compañero le dio menos 87 milivolts. ¿Ya? Compañero, ¿sabe usar la calculadora rápida? Entonces, según esto, usa otro valor de constante, por eso no le da lo que hizo el compañero. Usa 62. No sé cuál es la más correcta. Yo creo que esto me suena más correcto. Y entonces, aquí le da menos 90. Y acá en esta otra situación, en que este otro es para el sodio. Tenemos, y aquí es al revés la división. Es adentro tenemos poco sodio, tenemos 15 milimolar, y afuera tenemos 150 milimolar. Volvemos a la ecuación. Aquí tenemos 15 milimolar y afuera 150 milimolar. ¿Cuánto da? 60. Y da... Aquí da 62, pero ojo, fíjense en el símbolo. Más 62. ¿Ya? Entonces significa que si yo, y eso es algo que nosotros hacemos habitualmente en nuestro laboratorio, si yo controlo el voltaje de una neurona y la pongo a más 62 milivolts, ¿qué va a pasar con el flujo de
iones sodio? Si es el potencial de equilibrio del sodio. ¿Para dónde se van a mover? ¿Para adentro o para afuera? No, para ninguna parte. El flujo neto va a ser 0. Porque como vamos a estar en el potencial de equilibrio, van a tener a moverse la misma cantidad que sale que fuera. Lo mismo, si yo me pongo a menos 90, pongo mi neurona a menos 90, el flujo neto de iones potasio a menos 90 va a ser 0. ¿Bien? Esa es como la consecuencia práctica de eso. Ahora, esto no se los voy a hacer calcular, pero resulta que en el caso de una neurona existe otra ecuación que es la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, ¿ya? Que toma en cuenta los iones más importantes para calcular el potencial de membrana de una neurona. Ojo, esto es para una neurona. Toma en cuenta el ion potasio, toma en cuenta el ion sodio y el ion cloruro. Pero aparece un término nuevo aquí, ¿ya? Que eso es muy importante para el caso de las neuronas. Aparece el término P, que significa la permeabilidad. Resulta, y ese es un problema, por ejemplo, de las caricaturas, si uno le dibujara a la caricatura que tenemos de una membrana celular un ion de sodio, un canal de sodio, yo le haría otra apertura que sale, puede entrar sodio al interior de la célula. Pero una cosa es la existencia de un poro y otra cosa es qué tantos iones pueden pasar. Y eso se llama permeabilidad. Entonces, aquí abajo dice que al reposo, es decir, sin hacer nada sobre una neurona, existe una razón de permeabilidades. Si la permeabilidad la llamamos 1 para el potasio, la permeabilidad para el sodio es mucho menor, lo cual tiene sentido. Sea el valor de permeabilidad el que sea para el potasio, siempre la permeabilidad de sodio va a ser muchísimo menor. O sea, en estado de reposo siempre va a haber flujo de potasio, pero para una neurona va a haber muy poco sodio y va a haber una mayor cantidad de cloro. ¿Ya? Entonces, una cosa es lo que yo pueda calcular por el equilibrio de Nernst, pero en una neurona tiene algo particular que se llama la permeabilidad. Cuando yo tengo un potencial de acción, que es un flujo de sodio al interior de la célula, la permeabilidad del sodio se dispara, aumenta, por un breve periodo de tiempo. Pero entonces, si usted me diera un caso hipotético para calcular el potencial de membrana, ¿tendría que ocupar eso? Si yo le dijera, para calcular el potencial de membrana de una neurona, le tendría que pasar la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz. No se me había ocurrido, pero que usted lo mencionó, excelente ejercicio. Pero yo tendría que darle las permeabilidades. ¿Ya? Pero estas son las permeabilidades relativas. ¿Ya? Y lo bonito de las neuronas es que las permeabilidades varían en el tiempo. Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos potencial de